esta charla va a ser bastante interactiva, así que no se extrañen si de repente nos bajamos del escenario y vamos a hablar con ustedes, ¿verdad? Em, la verdad que para comenzar, no queremos que escuchen una alabanza, vamos a escuchar una canción y si se la sabe, cántela, ¿verdad? Y sobre todo, cántesela a quien, a quien tiene a la par, o sea, a su cónyuge, vean, no al del otro lado. Ajá. Sí, es que los veo un poquito dormidos, entonces en ese descanso en el espíritu en el que están, algo puede suceder. Así que, bueno, primero que nada, nos presentamos, somos el matrimonio Mejía Vidaurre, ¿verdad? Eduardo y Ana Judith. Tenemos igual que Tito y Zoraida, 27 años también de matrimonio, ¿verdad? Tres bellos hijos. Para la gloria de Dios, el mayor está acá en su primer retiro, ¿verdad? Comprometido. No lo quiero volver a ver para que no se sienta señalado. Eh, y bueno, pertenecemos al grupo El Salvador del Mundo Familiar. Venimos desde los grupos de jóvenes, así que hemos crecido en el Señor. Nuestro matrimonio fue fundado sobre la roca, porque ya habíamos caminado en el Señor como más o menos unos 5 años y pues Dios nos unió. Bueno, como dice Eduardo, venimos desde el grupo de jóvenes, ¿verdad? Más o menos conocimos al Señor teniendo unos 20 años y para la gloria de Dios, aquí estamos todavía gozándonos. Yo vengo de una familia de papá, mamá y solo éramos dos hembras, ¿verdad? Mi hermana y yo. Y pues para mí, viendo lo que era el matrimonio en mi familia, eh, era un matrimonio no sano, ¿verdad? Donde yo viví muchas situaciones, donde vi muchas situaciones, donde no veía entre ellos esa unión, esa alianza, esa dependencia, sino que al contrario, desde que yo tengo uso de razón, yo a mis papás nunca los vi agarrados de la mano, nunca los vi diciéndose una palabra afectiva, menos un beso, durmiendo en la misma habitación, pero camas separadas. Entonces, les compartimos como parte así un brochazo de lo que para nosotros era nuestra vida el matrimonio, porque después va a ser parte para dar nuestro testimonio. En cambio, yo vengo de un matriarcado también. Mi papá murió cuando yo tenía 11 meses de nacido. Mi mamá nunca se volvió a casar. Fui criado básicamente por ella y un tiempo por mi abuela. Nosotros somos de Santa Ana y mi mamá se vino cuando yo tenía como unos 5 años a trabajar acá a San Salvador. Entonces yo pasé como 2 años viviendo solo con mi abuela allá en Santa Ana, específicamente en el Congo. Y luego mi madre, pues ya cuando estaba un poco más estable acá en San Salvador, me trajo. Entonces, mi figura familiar siempre fue de uno, siempre fuimos ella y yo. Y eso, pues, más adelante van a entender porque tiene una trascendencia en nuestro testimonio. Así que, bueno, ya que varios ya regresaron, le vamos a pedir a Milcar que nos acompañe ahí con la melodía. Como bien dice Y ya Eduardo, sabe, si se la sabe, cántela. si se lo sabe, cántela en la mente o audiblemente, o mejor aún, a su cónyuge. Contigo aprendí que existen nuevas y Y mejores mejores emociones. Acompáñenme. Contigo aprendí a conocer un
mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías. A ser dichoso yo contigo lo aprendí. Dígaselo Contigo fuerte. aprendí eso. A ver la luz del otro lado de la luna. Ah, contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Eso. Ya ven que vamos a tener karaoke en el almuerzo. Bueno, Gloria a Dios. Y vamos a ir viendo que cada palabra de esa canción que contigo aprendí, he aprendido otras cosas de cómo sé qué es la vida o cómo me habían enseñado qué es la vida. Pero para aprender y ver las cosas diferentes a lo que el mundo nos enseña, es lo que vamos a hablar en esta mañana. Fíjense que desde pequeños se nos enseña desde nuestra casa a hacer muchas cosas, aprender a hacer dentro del hogar muchas cosas para hacernos independientes. Y desde pequeños se nos dicen y nos dicen que hay que aprender a hacer muchas cosas para ser independientes. Se nos enseña o nos dicen que hay que estudiar, que hay que trabajar para ser autosuficientes, para ser exitosos, para ser triunfadores, para poder decidir por nosotros mismos, por no valer de otros, para que no otros tomen la decisión, sino que nosotros tomar nuestras propias decisiones, para no depender de otros. ¿Verdad que eso nos han dicho? Quizás nuestros papás, quizás otras personas, pero hay que echarle ganas. Y aquí eres tú quien va a salir adelante y tomar tus decisiones. Y tú, mi hija, así nos decían a muchas, tú tienes que valerte de ti misma y no depender de nadie más. ¿Sí? Ahora, todo eso está bien. O sea, que también nosotros tenemos que ser independientes en saber tomar nuestras decisiones, tener ciertos gustos, realizar actividades, no dependiendo del otro. Pero, mis hermanos, cuando llegamos con esta mentalidad al matrimonio, muchas veces empezamos a construir matrimonios en vidas paralelas o matrimonios no unidos. Ahora, esto es, si así empezamos, esa es nuestra mentalidad. Yo no sé si puede ser que tengamos 1 año, 2 meses de casados, si tengamos 10 años de casados, si tengamos 27 años de casados y hasta 27 años todavía ha sido esa mentalidad de vivir juntos pero paralelamente, no unidos. Desde que nacemos sabemos nosotros que siempre dependemos de alguien más, ¿sí o no? Desde que nacimos dependimos de nuestros papás. Si no, todavía no estuviéramos acá, ¿sí? Y en cualquier relación, ya sea de matrimonio, de amistad, de familia, siempre dependemos de alguien más y aún otros dependen de nosotros. Quiere decir que realmente, aunque nos digan
de que yo no necesito depender de alguien más es una mentira. ¿Sí o no? Y eso es lo que Dios quiere, que descubramos esta mañana y llevar esa luz a todas esas mentiras que nos han dicho. El mundo nos ha dicho que depender de otra persona es señal ¿de qué? De debilidad. O sea, Bien aprendida la lección, ya vi. y si yo pienso, si yo llego a mi matrimonio, o quizás yo llevo 27 años diciendo yo tomo las decisiones, claro, yo voy a tomar ciertas decisiones como mamá, ¿sí? O sea, en un momento determinado, que quizás, así como ya nos han dicho, Tito y Zoraida, anteriormente, platicando, conversando y llegando a un acuerdo. De repente tomamos ciertas decisiones. Somos independientes, o sea, no por cualquier situación yo le voy a hablar a Eduardo y decirle, ¿está bien lo que voy a hacer? ¿Está bien esa decisión? No, porque no es coartar y no es quitarle la identidad ni la autoridad. Pero el vivir día a día, cada quien a sus planes, a su manera de pensar, así como nos decían anteriormente, yo con mis amigos, tú con tus amigas. Yo en mis momentos de relax yo sola, tú en tus momentos de relax o de darte tu tiempo tú solo y viviendo en vidas paralelas. Aquí vemos que no hay una dependencia de uno de otro. Viviendo entonces a lo contrario que es la dependencia, que es la independencia. Hoy vamos a hablar, mis hermanos, de la dependencia conyugal. ¿Sí? Vamos a hablar de la dependencia conyugal. ¿Que tiene que haber una dependencia? Sí. Pero para eso, yo les quiero decir que en el matrimonio, el que no seamos dependientes uno del otro es una de las principales razones en que un matrimonio se quiebra. Cuando no hay dependencia entre cada uno de nosotros, es una de las principales razones que se puede quebrar un matrimonio. ¿Y por qué pasa esto? Porque en la historia, ya hemos dicho, hemos vivido, y en la historia de cada uno de nosotros hemos visto o hemos vivido en nuestra familia, en amistades o familiares, que el concepto que nos han dado de dependencia es de imponer, ¿sí? Es donde uno tiene que imponer al otro o yo dependo totalmente y estoy sujeto a la decisión o la personalidad de la otra persona. Entonces, esta dependencia que el mundo nos ha enseñado es una dependencia que quizás es una dependencia humana, una dependencia abusiva, que nos deteriora quizás, que nos aplasta. No sé si quizás ya hemos vivido un tipo de dependencia de ese momento, de ese tipo, una dependencia emocional que no lleva a realizarme a mí, sino que dependo de la actitud de la otra persona. Dependo de cómo la otra persona me pueda ver a mí. Y entonces mi autoestima se deteriora. Hay una dependencia física y una dependencia económicamente. Ahora, mis hermanos, Dios diseñó el matrimonio, ya sabemos, bajo una alianza. Primero, de una alianza tener entre nosotros dos, unirnos Él, pero de entre nosotros dos también tener una alianza con Dios. No podemos estar únicamente nosotros solos, porque sabemos que somos humanos, que tenemos enemigos, que somos débiles y que quizás esa dependencia no la podemos llevar a como Dios sí la diseñó y la soñó.
Entonces, primero tenemos que tener personalmente, ya sabemos, esa dependencia con Dios. Cuando hay una dependencia entre nosotros, nos unimos, nos aceptamos, queremos convivir, Él viene y hace una alianza. Él, vamos a ver más adelante, con nuestra unión. Ahora, esta alianza, esta dependencia es una dependencia sana, que es el sueño de Dios, que es el que nos va a presentar esta mañana. Es una dependencia sana que no aplasta, que no anula. Es una dependencia amorosa que donde sí fortalece al individuo, a cada uno de nosotros. Y es una dependencia que complementa, ¿sí? Y esta dependencia lo que hace es fortalecer a la pareja y santificar a la pareja. Hoy vamos a hablar de esa dependencia conyugal sana. Y vamos a ver en qué parte de la Biblia es que nos habla de esta dependencia. Y la vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Y dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Y los dos llegan a ser como una sola persona. Esta es palabra y promesa de Dios. ¿Qué dice la lectura? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Por eso el hombre deja a su padre y a su madre. Primero dice dejar, hay que dejar. ¿Por qué? Porque usted cuando estaba soltero dependía de papá y mamá, ¿sí? Pero entonces ahora los tiene que dejar porque ya no va a depender de su papá y de su mamá, sino que va a depender de su cónyuge. A los dos, deja a padre y a madre. Dejar. Voy a dejar ese hogar que me formó. Yo no puedo venir a formar un hogar sobre otro hogar. No puedo. No quiere decir que me voy a olvidar de ellos, que van a quedar olvidados allá atrás. No. Pero mi base no va a ser la dependencia o las costumbres o la forma de vivir que yo tenía en mi hogar con mis padres. Hoy Dios nos dice, lo que Él va a hacer es formar entre nosotros esa alianza y sobre Él vamos a edificar ese nuevo hogar. Ahora, entonces dice, dejar a padre y madre. Y dice la otra parte, para unirse a su esposa. Para unirse. Unirse, ¿qué quiere decir? Compartir, convivir juntos, ¿sí? Y como nos decía Tito y Zoraida, o sea, podemos tener amigos, puede haber el resto de nuestra familia, pero ahora lo más importante es los dos, estar juntos, estar unidos. Y dice, y los dos llegan a ser como una sola persona. Cuando dice y llegan a ser como una sola persona, ¿a qué se les asemeja? Que son una sola persona. ¿A qué se les asemeja? A la Santísima Trinidad. Y entonces ustedes creen que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo dependen cada uno de ellos, entre ellos. ¿Hay una dependencia? Claro, claro que hay una dependencia entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué entre nosotros, si vamos a llegar, es una promesa de Dios? O sea, Dios no le está diciendo, así puede llegar a suceder. Pero si nosotros tomamos la decisión a que lleguemos a ser unos solos, y para llegar a ser unos solos, tenemos que depender el uno del otro, pero una dependencia sana, no autoritaria, no que aplasta, no que me denigro como persona, no que soy autoridad sobre el otro. Jesús mismo, cuando les enseña a sus discípulos sobre cómo era el principio del matrimonio, les dice que ya no van a depender, como dijimos, de padre y madre, sino que van a depender esposo
con su esposa y esposa con esposo. Y fíjense que les voy a leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el literal 1642, nos muestra esa gracia de Dios, esa ayuda que tenemos en Cristo. Cuando nosotros nos prometemos amarnos, respetarnos, ser el uno para el otro, esa alianza que nosotros nos prometemos, viene también la alianza de Dios. A través, dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, a través de la gracia de Cristo. Y miren qué bello, escuchen. Cristo es la fuente de esta gracia, pues de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo, el pueblo de Israel, cuando Dios llega al encuentro, ¿sí? Para ayudarlos a sacarlos de Egipto, le dice, llega a su encuentro al pueblo, hace una alianza de amor y de fidelidad. Ahora el Salvador de los hombres y esposo de la iglesia, mediante el sacramento del matrimonio, sale también al encuentro de los esposos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando decimos Cristo, yo creo que quiero que tú entre los dos en común acuerdo, y que es lo que estamos todos aquí. Todos estamos aquí porque creemos en el matrimonio. Creemos en ese sueño de Dios y que ese sueño de Dios es real. Y cada uno de nosotros somos testimonio de ese sueño de Dios. Y si estamos aquí es porque decimos, Señor, yo quiero de esa gracia que nos acompañe, estar nosotros juntos, depender nosotros, pero contigo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos esa alianza con Dios, dice, permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de llevar unos las cargas de los otros, de estar sometidos unos a otros en el amor de Cristo y de amarse con un amor sobrenatural, delicado y fecundo. En las alegrías de su amor y de su vida familiar, les da ya aquí un gusto anticipado del banquete de la boda del Cordero. Esto es lo que hace Cristo con nosotros. Y es que si nos damos cuenta, el matrimonio, es decir, la institución que nosotros hemos formado, porque ustedes saben eso, ¿verdad? Ustedes no fueron casados por el sacerdote, ¿sí? Ni a ustedes, bueno, en lo civil sí los casó el abogado, pero en lo religioso no los casó el sacerdote. Él únicamente fue testigo. Quiere decir que fue por nuestra decisión personal, ¿sí? Hemos llegado libres. Es lo primero que te pregunta. ¿Vienen ustedes libres, sin coacciones? Y uno que dice, no, mentira, no dice así. Sí. Ajá. Viendo a la esposa así y todavía con ese amor, bueno, perdón, con ese amor pasmado, ¿verdad? Que uno se queda anonadado, aturdido, pero uno dice, sí, pero uno sabe que ha encontrado el tesoro que está prometido. Entonces, al ver esta cita del por qué el valor de que sí debe de haber una dependencia entre los cónyuges, vamos a ver primero qué quiere decir entonces qué es una dependencia y los tipos de dependencias que hay. Y fíjense que buscando el concepto de dependencia, así como un concepto general, dice, depender es cuando una persona, o por lo menos yo, necesito de otra persona para la realización de mis actividades diarias o de la vida. Cuando una persona necesita a otra persona para realizar esas actividades. La dependencia también es donde cada una de esas partes, o sea, cada uno de los cónyuges es capaz de apoyarse en el otro. Es el quitar el tú y yo y comenzar a caminar con el nosotros.
Entonces, es esa parte donde yo acepto que necesito de la ayuda de Eduardo para tomar algunas decisiones quizás, para entender algunas decisiones o quizás como madre, ¿sí? Como hija. Cuando yo necesito y busco ese apoyo a Eduardo, a que me ayude a entender aquello que quizás yo estoy trabada y no logro entender, algo que me cuesta hacer de tener esa libertad o esa paz o esa paciencia. Entonces, esa dependencia, ¿con quién? ¿A quién la buscamos? ¿Con quién hemos dependido hasta este momento? Quizás buscamos más humanamente, hablando humanamente. ¿A quién pides ayuda? ¿A quién recurres tú? ¿Es primero tu esposo? Porque dependes de él, porque está esa cercanía, porque está esa confianza. El poder yo apoyarme en el otro y buscar ese apoyo que necesito en ese momento. Y fíjense que hace quizás como unos 3 meses, 4 meses, estábamos en la casa y yo estaba pasando un momento, una situación, que algo que sucedió en mi vida ya hace años estaba repercutiendo en ese momento, en este año. Y entonces me acuerdo que estaba en la cocina y llega Eduardo y yo doy un gran salto. O sea, así estaba yo, o sea, tan sensible, ¿sí? O sea, afectada totalmente. Y llega Eduardo y me dice, ¿qué pasa? Y empiezo a llorar, o sea, salió así, empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Y entonces ahí tomé la decisión y le dije, esto me está pasando. Algo que teníamos 27 años de que yo no había podido abrir mi corazón y yo no le había dado a él esa oportunidad y darme yo la oportunidad de poder buscarlo y sentir ese apoyo, de poder depender de él, de esta situación y saber que él me podía ayudar, darme luz y entendimiento. Cuando yo abrí mi corazón y le conté lo que estaba pasando, lo que yo sentía de algo que había pasado en mi pasado, él me dijo, hoy entiendo y te comprendo y entiendo muchas cosas en ti y en nuestro matrimonio. Pero imagínense cuántas situaciones y momentos perdemos cuando no buscamos a aquel a que Dios nos dice y van a ser una sola persona. En Él es donde tú tienes, después de mí, que depender y apoyarte. ¿Cómo ha estado hasta este día nuestra dependencia entre los cónyuges? Y es que como les decía Ana Judita al principio, hemos sido mentalmente condicionados a que no es conveniente demostrar debilidad, pero muchas veces eso anula lo que nos decían en la charla anterior, temas como la comunicación y el acuerdo, porque hay muchas de las situaciones que están marcadas en nuestro pasado, que hoy las podemos ver quizás como una herida o como una cicatriz que todavía punza, pero que a la hora de la toma de decisiones afectan. ¿Por qué? Porque si yo comparto ese momento, pienso que puedo pasar por la misma situación que pasé en el pasado, que sucedió en el pasado, o que mi mamá pasó en el pasado, o que mi papá vivió en su pasado. Y yo lo relaciono y por eso es mejor o es más fácil guardarlo. Ahora, la dependencia, mis hermanos, es un valor necesario que tiene que haber en nuestra relación. En toda relación importante tiene que haber una dependencia de uno con otro, porque eso contribuye a fortalecernos
entre cada uno de nosotros. Ahora, lo opuesto de la dependencia, ¿qué es? ¿Qué es lo opuesto a la dependencia? La independencia. ¿Y qué es la independencia? Es la capacidad de tomar cada uno, sus propias decisiones, ¿sí? El ser autónomo, el decir, yo no dependo, mi vida no depende de nadie. Para yo estar bien, no dependo de nadie, sino que de mí mismo y aún ni de Dios. A veces somos hasta independientes de Dios, de tomar únicamente nuestras propias decisiones. Y en un matrimonio no puede haber esta relación independiente, no puede existir, sino es una vida paralela. Yo no sé, de repente yo creo que todos hemos pasado días que desde que salimos, desde que nos despertamos y empezamos a hacer toda esa lista y como nos decía Zoraida, todo lo que tenemos que hacer, y llega hasta en la noche y quizás ni nos comunicamos, ni hay una dependencia de el querer, deseo y necesito verte, deseo y necesito tocarte, el compartir, el decir yo voy a hacer esto, hoy mi día está de esta forma. ¿Cuántas veces de repente se nos va el día y no hemos ni hablado, ni nos hemos visto? Y quizás así han pasado años y ya el deseo y ese sentimiento de compartir se va apagando. Y cada quien por su parte, cada quien viviendo independientemente. Hay dos tipos de dependencia. Hay una dependencia sana y hay una dependencia no sana. La independencia no sana se llama codependencia. ¿Y qué es la codependencia? Es cuando una persona o las dos, en este caso los cónyuges, dependen excesivamente de la otra persona para su bienestar emocional. Hay una excesividad. O sea, yo necesito saber qué está haciendo en este momento y le llamo. Yo necesito saber, sentirme segura de que me es fiel. Yo necesito saber qué es lo que piensa. Necesito estar casi sobre su vida de agradarlo. Esa es una condependencia. Y esta no es sana, no es la que va dentro del sueño de Dios. La dependencia sana es la dependencia recíproca, donde ambos son dependientes y se necesitan. Es una necesidad el compartir, es una necesidad aunque seamos diferentes, pero como hemos dicho, necesitamos ser complementarios, no completos. Yo no voy a hacer su mitad porque él es alguien incompleto. Nadie de aquí es incompleto, sino que vamos a ser y somos complementarios. La dependencia recíproca, ¿cuál es esa dependencia recíproca? Es aquella en que ambos, la dependencia conyugal, donde cada uno de nosotros nos cuidamos, nos apoyamos mutuamente, o sea, estamos interesados. Estoy interesado en saber cómo está su corazón, qué es lo que es de su vida, qué va a hacer, cuáles son sus planes, cuáles son sus deseos. Y que aquí viene parte de lo que vimos en la charla pasada, que es la comunicación. Donde hay una buena comunicación, donde existe ese respeto mutuo, donde está esa confianza, ¿sí? Ahora, el diseño de Dios es de unirnos y ser una sola persona, pero bajo la protección y la providencia de Dios. El matrimonio ya sabemos que no es únicamente ese contrato civil o ese acuerdo afectivo que decidimos porque empezó a existir ese apego o porque de repente sentíamos que ya no podíamos pasar más tiempo separados y queríamos estar más tiempo juntos. Es una alianza donde cada uno de nosotros nos entrelazamos y nos necesitamos. Y esa necesidad nos lleva a conocernos, a fortalecernos y a decir, contigo he aprendido esto, que la vida es diferente. Contigo he aprendido, dice, a que no me importa pasar
más de 7 días, que la semana pueda ser más grande. Yo sé que hay etapas en el matrimonio, que quizás estamos como recién casados, enamorados. O sea, hay etapas que quizás ha venido esa parte donde yo siento que ya no dependo de la otra persona y que yo ya no soy alguien que él necesita de mí. Pero aquí Dios dice, ese es el propósito de él y esa es su promesa. Y de que si quizás estamos pasando por ese momento, Dios dice, siguen siendo una sola carne. Despójense de todo lo que tengan. La alianza que Dios nos da es formar nosotros un equipo, ¿sí? Y dentro de este equipo, ya hemos escuchado nosotros, y lo vemos en Efesios 5, que el esposo, cada uno de nosotros, estamos llamados y tenemos una vocación. ¿Cuál es la vocación de cada uno de nosotros? La vocación del matrimonio. Pero ¿cuál es la vocación? Que la llevamos a través del matrimonio. Del amarnos, del darnos. Y lo vamos a hacer todos los que estamos aquí a través del matrimonio, ¿sí? Mi vocación es amar. Yo voy a amar a mi familia, a mis amigos, pero donde yo voy a realizar esa vocación, o sea, el decir, si mi vocación es amar, el amar plenamente, Dios me dio a Eduardo. Chulada. Ahora, ¿qué tan plenamente estoy viviendo yo mi vocación? Lo estoy amando como esa persona donde él pueda depender de mí, yo pueda depender de él. Ahora, en esta alianza vemos en Efesios 5 que también hay un orden, ¿sí? Y este orden es cuando el hombre está llamado a ser cabeza de su hogar. Pero aquí quizás no a muchos nos gustan, ni a las mujeres y a quizás a algunos hombres tampoco les gusta. Y la mujer está llamada, la esposa está llamada a ser esa ayuda idónea. ¿Y por qué ayuda? Imagínense un equipo de fútbol, ¿sí? Para que vean que me apoya en el deporte. En un equipo de fútbol, ¿quién lleva el mando? Hay un capitán. Y hay, ¿cuántos son el resto de? 11. 11, perdón. 11 en total. Ahora, Dije que me apoya, no que se lo sabe. hay un capitán, ¿sí? 10. 10. Y 10 más. Y 10 más. O sea, aquí solo hay el cabeza y uno más. No hay 10 más, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el papel del capitán? ¿Cómo es? ¿En qué parte del equipo juega el capitán? En diferentes partes. O es delantero, que es el que mete los goles, yo sé. O es el que está en medio campo, que hace las jugadas para que solo le pase la pelota al delantero y solo le haga así y metió el gol. Pero hizo la jugada el mediocampista. Puede ser el defensa o puede ser el portero, ¿sí? Pero la especialidad del capitán es que el entrenador le da las órdenes y le habla al capitán. Y entonces viene el capitán y comparte con el resto de su equipo. Y el resto de su equipo no es también así como cualquiera. Es la que mete el gol muchas veces. ¿Sí? Es la que viene y hace la jugada para que el capitán, que es delantero, meta el gol. Esa es la ayuda adecuada. Hay un orden para todo. O sea, que Dios no me habla a mí, esposa, claro que sí. Pero hay un orden, como tiene que haber en toda hasta una empresa, ¿sí? Hay un orden y cada quien tiene su llamado y su papel a cómo, como esposa, amar plenamente a su esposo y su esposo amar plenamente a su esposo. Ahora, este es un concepto de lo que es dependencia. Ahora Eduardo nos va a hablar
ya cómo depender uno con otro. Ok, bueno, Jana Judith nos explicó lo que es la dependencia sana, que también se conoce como dependencia recíproca o interdependencia, y nos dijo todo lo que la dependencia insana, o sea, la codependencia, puede romper en un matrimonio. Pero nos vamos a basar siempre en la cita que acabamos de leer en Génesis 2:24, pero le vamos a dar un poquito más de contexto y vamos a leer más en Génesis desde el 18 al 25. Se lo voy a leer yo rapidito. Fíjense, ¿por qué es importante esto? Porque en esta lectura Dios nos establece el cómo poder llegar a esa dependencia conyugal que sea efectiva. Y es esa dependencia que rompe aquella idea errónea que tenemos, como nos decía Ana Judith, del hecho de que, la dependencia conyugal es que uno está sobre el otro. No, esta tiene que ser efectiva. Por eso veremos algunos puntos dentro de la lectura. Fíjense, dice, partiendo desde el 18. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada a él. Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales, todas las aves, se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. Y el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes. Y ese nombre les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser ¿qué? La ayuda adecuada. La ayuda adecuada. Entonces el Señor, perdón, hizo caer al hombre en un sueño profundo y mientras dormía le sacó una de las costillas, le cerró otra vez la carne y de esa costilla Dios el Señor hizo una mujer. Se la presentó al hombre que al verla dijo, ojo, este es el piropo originario, ¿ok? El primer piropo de la historia. Y dijo, esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos. O sea, en otras palabras, el hombre dijo, wow, aquí está todo lo que me hacía falta, pero ¿para qué? ¿Pero para qué? Fíjense que antes de este momento, el hombre solo escuchaba a Dios. El hombre solo escuchaba a Dios. El hombre solo tenía un medio contacto con Dios, que era cuando Dios bajaba y hablaba con él, pero el hombre no lo veía. Pero es en ese momento, es en el momento de la creación de la mujer, donde el hombre primero se descubre con su esencia de quién es él. Se da cuenta que es diferente a todos los demás. No está condicionado a ningún esquema. No está condicionado a todo lo que tenía preconcebido anteriormente. Se da cuenta que es especial porque la mujer lo hizo especial. Primer punto. Y segundo punto, a partir de ese momento, el hombre conoce cara a Dios. ¿Qué tal eso? Mire, si no le caló profundo, se lo vuelvo a repetir. Cuando el hombre ve a la mujer, es como que si Dios mismo se presentó delante de él. Tuvo rostro Dios y un rostro bello. Tuvo brazos que lo pudieron abrazar, pero también sostener. Tuvo una voz más audible, que ¿saben qué fue lo primero que le dijo? Te amo. En ese momento de la creación, el hombre entiende para qué fue creado. Para la comunión. Porque Dios en el
En esa relación trinitaria, Él es pura comunión. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo, es decir, que no camine sin rumbo, que no camine sin dirección, que no viva extraviado, desconociendo quién es. Tiene que encontrar a la mujer idónea y la mujer tiene que encontrar al hombre idóneo para encontrar un nuevo rumbo. Y aquí viene el de lo que vamos a profundizar. Dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola persona. Tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentían vergüenza de verse así. En el contexto de toda esta lectura, se nos establece que Adán lo tenía todo con Dios, ¿o no? ¿Quién de aquí hubiera querido ser Adán en ese momento? Solitos con Dios. Ah, fue pregunta capciosa. Pregunta con chanfle. En ese contexto, a pesar de tenerlo todo, se da cuenta que necesita a alguien como él para completar su vida. Una vida donde, fíjense, donde aprende a hacer ayuda, soporte, complemento, y esta es la que más me encanta a mí, compañeros de viaje al cielo. Eso somos. Ahí entiende el hombre el rol de esta comunión. Entonces, hay una cita en el Concilio Vaticano II que deberíamos de meditar profundamente todos los días cuando abrimos los ojos y vemos a la persona que está a la par nuestra. Esa maravilla de la creación que Dios hizo y está a la par nuestra. Dice, el ser humano no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo. Ahora, matrimonios, su relación es una entrega sincera de sí mismo al otro. O como decía Ana Judith, todavía tengo mis individualidades, todavía tengo mis zonas donde existe el tú. Fíjense todo lo que me he apartado de Ana Judith en este momento. Existe el tú y aquí existe el yo. Todavía hay secretos, todavía hay esquemas de pensamientos que no me permiten terminar de asentar esa relación. Y miren, uno cree que son esquemas que hay que romper en los primeros años de matrimonio, tal vez 5, tal vez 6. Pero es increíble darse cuenta cómo uno puede llegar a 27 años, 30 años, 40 años y todavía existen aspectos de la vida donde está el tú y está el yo, no el nosotros, no el nosotros. San Juan Pablo II llama a esto el encuentro perfecto con la complementariedad. El encontrar al otro, el descubrir en el otro, no solamente a una persona, sino a aquel que me hace ver a Dios. Eduardo, ¿de qué estás hablando? Yo no veo a Dios a través de mi cónyuge, vos. A veces veo al otro, pero a Dios no. Qué terrible eso que me estás diciendo. Pues miren, de aquí
Ya le vamos a decir a Pati y Álvaro que le echen llave a las puertas, también a la de ahí arriba, oyen, no se escapan. De aquí vamos a salir viendo a Dios en el otro, en el que tengo a la par. Porque ese es el plan divino del matrimonio. Que yo pueda encontrar a Dios en el que tengo a la par. Entonces, esa comunión a la que yo estoy llamado tiene tres connotaciones. Ágape, porque es con Dios. Filial, porque yo tengo una familia, tengo un grupo de amigos donde yo comparto todo esto. Pero sobre todo, esa comunión es esponsal. Y esa únicamente se da en el matrimonio. No hay otro lugar donde se da. Ágape, que es mi relación con Dios, y esa es la primaria. Esa es la raíz de todo, el eje de todo. Filial, porque ninguno de nosotros, a pesar de cómo haya sido nuestra infancia, pero todos tuvimos un esquema de familia donde fuimos formados. Todos pasamos por una familia. No importa si haya sido mala, si haya sido buena, pero todos hemos tenido, perdón, una familia. Una familia donde muchos aprendieron a compartir. Créanme, ser hijo único, esa parte es bien difícil. El compartir, porque uno lo tiene todo para sí. Y todo muchas veces se mueve alrededor de uno. Pero en la familia uno debe de aprender a compartir con los amigos. Pero en el matrimonio no se comparte como quien me presta un juguete o me presta dinero o me presta. No, en el matrimonio se comparte la esencia de cada quien para hacer una comunión nueva. Por eso, en la cita, como decía Ana Judith, se nos afirman tres cosas: dejar, unirse y ser una sola carne. ¿Qué es dejar? Dejar lo vamos a entender como romper con cualquier codependencia. Ya definimos qué es una codependencia, ¿verdad? Romper con cualquier dependencia negativa o codependencia, y ya veremos algunos ejemplos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque tenemos que dar paso a una nueva unidad. Unirse es una adhesión profunda, emocional y espiritual con el cónyuge. Tiene que tener esas tres connotaciones. Y ser una sola carne, porque es una unidad integral, corporal, afectiva, espiritual, que incluye incluso, algo que vamos a ver más adelante, una comunión sexual plena, plena. Y entender que es ese proyecto común de vida. Ahora, también Ana Judith nos decía, el dejar, cuando hablamos de los padres, porque generalmente solemos decir, tenemos que dejar a nuestros padres para ser nosotros una sola familia. Ok, ¿qué tengo que dejar? Porque aquí habemos padres que nuestros hijos ya volaron de casa, ¿sí? Ya no viven con nosotros. Ya formaron sus propias familias, ¿sí? ¿Y qué anhela un padre en esta situación? Ser visitado, que sus hijos compartan con uno o no. Ok, de la misma manera, vamos a entender esto. Lo que nosotros estamos hablando acá es de romper con una dependencia emocional que no me permite el desarrollo profundo de la relación de la pareja, del nuevo hogar. Nosotros con Ana Judith solemos decir esta frase: cada uno de nosotros viene de una cultura diferente,
de una familia diferente. Ana Judith ya lo explicó, ella vivía con sus papás, tenían sus costumbres muy marcadas, que para mí, o sea, eran a veces hasta como que no cuadraban, ¿verdad? Como por ejemplo, ellos cenaban fuertes y carne, pastas y todo eso. Y imagínense, yo que muchas veces estaba solo con mamá, que no quería, llegaba cansada del trabajo, que no quería cocinar, no teníamos empleada, que comía un sanguchito, ¿verdad? Huevitos, si habían frijoles, lo que sea, ya le está dando hambre, ¿verdad? Entonces, de repente ella me decía eso, me compartía esa, y yo me quedaba así como que, y hoy en día, cuando nos recordamos de esto y vemos cómo es la dinámica de nuestra casa, nos damos cuenta que ninguna de las dos familias prevalecieron en muchos aspectos. O sea, nosotros no somos una extensión de los Vidal Refuente o de los Mejía López. Nosotros somos los Mejía Vidaurre. Somos diferentes a esos esquemas. No somos sucursal de ninguna de las dos familias. Somos exclusivos. Formamos nuestra propia identidad. ¿Fue fácil? No, ya van a oír nuestro testimonio. Sobre todo de mi lado. Entonces, para que una relación, o perdón, para que una dependencia recíproca de matrimonio sea completa, tienen que existir tres cosas, mis hermanos. Comunicación, eso es básico, pero para poder comunicarme y poder transmitir lo que yo quiero decir, tiene que existir libertad, es decir, que el otro en ningún momento se vaya a sentir juzgado, o peor aún, coartado porque como no piensa como yo o porque no tiene mi mismo esquema de vida, entonces no cabe lo que me quiere decir. Tiene que ser en libertad. Y tercero, que también es pilar, tiene que existir confianza. Confianza. El Génesis en el versículo 25 termina diciendo que a pesar de que estaban desnudos, no tenían vergüenza. Yo no les digo que anden desnudos en la casa. Bueno, si lo hacen es su problema, pero bueno. Lo que sí es que esa desnudez sea de la transparencia que existe en su relación. Llevo como media hora y solo llevo una página, permítanme. Entonces, claro, como pareja, nosotros tenemos que hacer un ejercicio hoy de reconocer en qué estamos siendo dependientes o interdependientes, es decir, en qué áreas de nuestras vidas estamos teniendo una dependencia que no me permite desarrollar mi matrimonio. Tengo una dependencia emocional con mi casa de origen. Tal vez esta está sometida por un aspecto económico, ¿sí? He tenido tantos desórdenes económicos en mi vida que siempre te he tenido que recurrir a mi origen o al origen de ella para que nos den un soporte económico y eso me condiciona a cumplir y hacer lo que me indica mi familia. Yo tengo que reconocer esos aspectos. Dependo emocionalmente a tal punto que no puedo tomar mis decisiones sin antes consultar previamente. Yo lo confieso y me duele, pero muchas veces yo antes de consultarle a Ana Judith alguna decisión que tenía que tomar,
en cuestiones más que todo del negocio, ¿verdad? Yo me iba primero donde uno de mis tíos. Y después, por algún medio, o sea, mi mamá, Ana Judith se enteraba de que yo había ido a hablar primero con mi tío antes de consultarle a ella. Yo mantenía ese esquema y me costó dejarlo. Pero tal vez ustedes me dirán, miren, yo esa parte de los lazos familiares, pues lo tenemos bien controlado. Pero hay muchos más. Los hijos, esposos, hemos creado alguna alianza con nuestros hijos donde el niño o la niña medio lloran, medio se quejan y se me olvida que tengo esposa o esposo porque salgo a atender aún cuando yo sé que no está enfermo, simplemente porque me es más fácil estar con mis hijos que con mi esposo o con mi esposa. Los amigos, ya nos lo decían los Barrera, ahí pueden haber dependencias, dependencias, donde yo prefiero estar rodeado de otros porque esta soledad, este acompañamiento no me es suficiente. ¿Sí? No he creado esa dependencia recíproca como para poder decir, no me importa pasar toda una semana solo con mi esposa y voy a tener de qué hablar, de qué reír, de qué gozar, de qué disfrutar, solo los dos. No necesitamos padres, hijos, amigos, solo los dos. Miren, si yo veo que hasta unos hasta parpadean varias veces porque no les cabe la idea de pasar una semana, porque bien fácil hubiera sido decir un fin de semana. Pero ¿y la pandemia? La pandemia vino a destapar esa cajita de presión, esa olla de presión o esa cajita de Pandora, como dicen muchos, en muchos hogares. La tasa de divorcios se fue para arriba en la pandemia porque no se soportaron mutuamente, porque nunca crearon una dependencia. Fíjense que a mí me llamó la atención algo que dijo el padre con respecto al evangelio de hoy, que fue en San Lucas 12, pero sobre todo en el versículo 34, donde dice, donde tu corazón estará, donde está tu tesoro. Ella es mi tesoro. Ella es mi tesoro y mi corazón tiene que estar primero en ella. No puede haber otro camino. Lo que Dios le dijo a Tito, creo que nos lo ha dicho a muchos hombres que estamos acá. ¿Sí? Yo te he dado un tesoro, te dice Dios. Pero también se lo dice a ustedes, mujeres. Yo te he dado un tesoro. ¿Y por qué es un tesoro? Dios dice, yo te he dado a mi hijo, a mi hija consentidos, a la niña de mis ojos, a quien sostengo en la palma de mi mano. O sea, ¿se dan cuenta a quién le está entregando Dios? No se puede comparar con ninguna otra dependencia más que solo esta relación. Muchos de ustedes saben que a mí me encantan las series. Y hace poco yo estaba viendo una serie que es de bomberos, ¿verdad? Y uno de los personajes se mete en una relación con una señorita que resulta que en su pasado ella había sido novicia y le enseña una foto, ¿verdad? Ella vestida con su hábito de novicia. Y el tipo entra en shock porque dice, ¿cómo puedo yo andar con alguien que fue religioso? Entonces se va y habla con su capitán, ¿verdad? Y le dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Que no sé qué. Y preguntándole. Y le dice el capitán a él, yo tendría cuidado en esa relación. No vaya a ser que su ex se enoje. ¿Ah? ¿Quién era su ex? ¿Quién es el papá
¿De quién tengo a la par? Dios. Yo no quiero hacer enojar a mi suegro. Bueno, que también es mi papá, ¿verdad? Pero, ok. También están los pasatiempos, el trabajo, ya mucho se nos habló de eso en la charla pasada, ya el tiempo se me está acabando, pero les voy a poner algo nuevo, les voy a poner algo nuevo, sobre todo a los matrimonios que ya estamos llegando al punto del nido vacío, el servicio, el servicio. Muchas veces nosotros preferimos estar ocupados en la iglesia, en los ministerios, en la comunidad y pasar más tiempo en lo que hacemos, que aquí nos vemos bien, porque aquí estamos juntos, pero cuando llegamos a la casa, no hablamos. Aquí tomaditos de la mano, ¿verdad? Que nos vean, que servimos juntos, que damos clases, que damos charlas, qué lindo, así como han de ser ahí en la comunidad, han de ser en su casa. Y en la casa, y me escondo en el servicio. El servicio es mi excusa para no estar en casa. Mira, fíjate que ya me comprometí con tal cosa, fíjate que ya dije que sí a tal otra, fíjate que ya dije esto, ya estoy aquí. Y tal vez la esposa te dice, ¿y cuándo vas a estar aquí en la casa? Y los hijos, mira papá, y no hay un fin de semana que no vas a estar en la casa. Mamá, y no hay un fin de semana que vas. No, porque a todos le digo que sí. ¿Por qué? Porque no quiero estar en la casa. He creado una dependencia, no con Dios, no con Dios. He creado una dependencia con el servicio para llenar un vacío que tengo todavía. Pero un vacío que hoy Dios te dice, lo tienes que llenar con tu esposa. ¿Y cómo? Con las otras dos palabras importantes que están ahí en la cita. Estar unidos, es decir, romper todas las individualidades, saber que somos el uno para el otro y somos una sola carne porque ya desapareció el tú y el yo y ahora somos el nosotros. Ahora les vamos a contar un poquito de cómo ha sido nuestra vida. Ok, como les decía, en mi esquema de vida matriarcal, ¿verdad? Y en el hecho de saber que yo convivo con mi mamá y con mi abuela, yo creé una dependencia emocional con ellas. Sin darme cuenta, yo en muchas ocasiones, estructuré cómo tenía que ser vacaciones, fines de semana, reuniones familiares, ¿sí? Incluso hasta saliditas esporádicas, yo las estructuré de tal forma que siempre las incluía en lo que nosotros hacíamos. Muchos fines de semana, sin consultarle a Ana Judith, solo le decía, mira, alistemos a los chicos porque nos vamos a ir a almorzar donde mi mamá. Y Ana Judith así como, ¿y cómo? ¿Y qué? Sí, mira, yo ya hablé con ella, ya está lo de la comida, ya está. Pero ¿qué pasaba? Era un esquema de vida mío donde yo pensaba que estaba dejando sin complicaciones a Ana Judith buscando el camino fácil, es decir, ir donde ya estaba todo servido, donde ya estaba todo hecho. Ir al lugar donde emocionalmente yo me sentía confortable, seguro, tranquilo, pero nunca le consulté a Ana Judith cómo se sentía. Para mí era algo como normal, era algo como, no entiendo por qué no pensar en eso si, o sea, mi abuela, bueno, hoy tiene 97 años, pues, pero
hace 20 años no estaba tan así. Entonces, pero era como no soltar ese cordón umbilical, sino que traerlo ahí. Y no era condicionado, era provocado. ¿Qué quiero decir con eso? Era mi esquema de vida, mi esquema mental, mis decisiones tendían a hacer eso. Ahora le voy a dejar a Ana Judith para que nos cuente cómo eso la hacía sentir. Bueno, de lo que los ha comentado Eduardo, muchas veces de repente hablaba mi suegra y me decía, mira, tenemos que hacer esto, ya me dijo Eduardo que vamos a salir, ya me dijo Eduardo que van a venir este fin de semana, ya van a venir. Entonces yo me quedaba, ok, está bien, ¿verdad? Y Eduardo sin consultarme, ¿verdad? Por quien yo primero me daba cuenta de las cosas era por mi suegra. Entonces, eh, también ellos son una familia, si bien unida, que tratan de estar como casi que todos los fines de semana, porque tienen en la casa de mi suegra, está la mamá de mi suegra y de sus hermanos. Entonces, para pasar, ¿verdad? Entonces, pues Eduardo decía, ese es un motivo, y porque a nosotros nos decían, aquí hace falta juventud, o sea, cuando ustedes vienen nos alegramos, o sea, nos reímos, nos sentimos bien, somos libres, compartimos, entonces vengan, 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 ¿verdad? Entonces, todos los fines de semana, Eduardo decía, no fuimos en la semana, entonces vamos a ir el fin de semana. Entonces, pero cuando él tomaba las decisiones, y entonces yo decía, ok, empecé a sentirme de que yo no era la primera, sino que era la segunda, ¿verdad? De repente Eduardo me decía, mira, y vamos a almorzar, ¿qué comemos ahora? Comemos tacos. Mami, dice Ana Judith que quiere tacos. Que quiere comer tacos. Entonces llegó al punto así, ¿verdad? Entonces nos sentamos y hablamos. Y hablamos y le dije, bueno, aquí claramente, ¿quién soy yo? O sea, ¿en qué lugar estoy yo? Porque sí, o sea, comprendo que hay un momento que no hay que abandonar a la familia, pero hay un espacio y primero crear esa necesidad mutua. Y eso es lo que el Señor nos llama a que tiene que haber una necesidad primero entre nosotros y después una necesidad con las otras familias o con amistades. Entonces, no es abandonar, ahí se puede llamar, ¿verdad? Pero entonces yo le dije, bueno, aquí tenés que decidir, tenés que tomar la decisión, o sea, quién va a ser primero y si es todavía allá en tu casa o en esta casa donde hemos creado. Y pues yo entendía también como la necesidad y que de parte pues de la familia de Eduardo no era para estar encima de nosotros en ningún momento, pero sí era más que todo la decisión de Eduardo de él ordenarse, ¿verdad? Y como él dice, él pensaba en su esquema, que era para mí descomplicarme la vida, que era como mi día de descanso para yo ya no cocinar o ya no lidiar con los niños, ¿verdad? Pero sí, realmente cómo me sentí yo, desplazada, que realmente había una prioridad, una mayor necesidad de compartir más con su familia que con nosotros. El hecho de tomar esa autoridad, ¿verdad? Y para la gloria de Dios, de poco en poco, de poco en poco, hasta ahora, ahora tomamos decisiones y se lo hemos enseñado a nuestros hijos también, que no todo lo que pasa en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar, tienen que saber los demás, ¿verdad? Porque muchas veces también ese era otro punto que sucedía, que entre ellos todo se comparte para ayudarse como un bien, como algo bueno. Pero yo le decía, ¿por qué es necesario compartirle y que sepan todo lo que sucede aquí en la casa? Entonces, esa es una codependencia
que ahora el Señor nos invita a cortar, que hay situaciones que nosotros con quien tenemos que depender para salir adelante es con Dios. En comunicación con nosotros, pero con Dios, con Él es que tenemos que depender. Y así han pasado situaciones duras, ¿verdad? En familia, en hogar, pero esto es, miren, cuando pasamos estas situaciones en nosotros es cuando más estamos unidos, cuando Dios más nos ha fortalecido, cuando yo he podido venir y decirle, me siento agobiada, tengo miedo, o sea, necesito que me levantes, necesito que me apoyes. Eso es depender del otro y para eso Dios nos ha unido. Ahora, si yo también de mi parte, como quizás la mayoría de mujeres y de mamás, nos cuesta o tenemos esa alianza con nuestros hijos, ¿verdad? Y realmente a veces desordenamos nuestras prioridades y quizás nuestra excusa es, o sea, a los niños hay que hacerles todo, hay que enseñarles y quizás uno quien está más pendiente o el papel de uno de mamá es de estar más con los hijos, enseñarles y estar con ellos. Entonces, pues así pasó conmigo también. Entonces llegaba el momento, sí, yo era la que andaba llevando al colegio, llevando a clases extras en la tarde, que ballet, que fútbol, pero a la hora, ya que ya estábamos en casa, llegaba el momento en que para mí una de las prioridades, porque es algo que yo no viví en mi familia, es demostrar ese amor, hablar, o sea, como les comenté en un principio, o sea, sí éramos una familia de 4 personas, mis papás, independientes cada quien, pues así fue también con nosotros, nos recibimos como ese afecto, ese cariño de comunicarnos, de estar pendiente de nosotros, de esa afectividad. Entonces yo dije, con mis hijos, yo sí lo voy a hacer. Entonces yo quiero que ellos se sientan amados por sus papás, que se sientan apoyados, que se sientan que aquí estamos en casa, que no les falte ese amor. Entonces yo me aboqué a ellos. Entonces llegaba el momento, ya en la noche, que para mí yo decía, cuando yo esté aquí en la noche y es la hora de dormir, o sea, yo voy a aprovechar para yo dormirlos y estar con ellos. Cuando veníamos o teníamos reuniones o aquí en la comunidad, pues la persona que nos ayudaba, la empleada, o sea, se encargaba de eso, pero yo decía, si yo estoy, yo quiero ser, o sea, quien esté con ellos en la noche. Eso implicaba en que Eduardo estaba solo, ¿verdad? En que él pasaba 1 hora, pasaba 2 horas, pero yo durmiendo a nuestros hijos. Y entonces yo decía, pero ¿por qué él no lo hace? O sea, ¿por qué no le nace? O sea, el ir y tener como esa afectividad, ¿verdad? Y entonces para mí era mi justificación de que yo los voy a dormir, yo los amo, yo los atiendo, y entonces hasta que termine me vengo aquí contigo. Y entonces él pasó ese momento también de soledad que pasan también los esposos, ¿verdad? Porque yo sé y reconozco que también hay un orden, que no necesariamente era de que no los iba a dejar de amar, pero también tenía que darle el momento a él. Entonces, cuando yo llegaba, él ya estaba dormido y él desatendido. Como se pueden imaginar, en ambos casos pasamos por momentos de frustración, sentirse no valorados, abandonados, sustituidos y obviamente con el tiempo eso lo que provocó fue mal humor y distanciamiento. Es decir, como yo ya sabía que el hecho de que ella anhelaba que yo fuera con los niños y estuviera ahí durmiéndolos y hablándoles en la noche, creo que llegó un momento en que esa presión, ese deseo de ella de que yo lo hiciera, así como a ella le causó frustración
el no sentirse, pues la señora de la casa donde yo consultaba todo, yo me sentía cansado. Y a veces yo iba a dormir a los niños o les iba a decir buenas noches, pero ya como cansado, como apartado de ellos emocionalmente. Era solo como ir a cumplir, pero no sentirlo, que no me nacía. Y obviamente, claro, uno trata de aparentar, uno trata de complacer, pero también eso cansa. Entonces, yo, cuando pudimos hablar con Ana Judith, yo le dije eso. Yo le dije, no me podés ya forzar a eso, porque al igual que ella, yo tampoco tuve como esa parte afectiva profunda, ¿verdad? Los que conocen a mi mamá, pues saben que ella es una mujer alegre y cariñosa y todo, pero también le costó esa parte afectiva. Pero uno de hombre maneja esa situación de una manera diferente. Uno, lo que hay lo aprovecha, lo que no hay, hace como que no pasó nada, lo deja ahí. Sin embargo, lo guarda en el corazón. Pero el día que lo pudimos platicar, el día que nos sentamos y rompimos esas cadenas, esas alianzas que teníamos, esas dependencias, surgió algo. Empezamos a tener libertad para contarnos cosas más profundas, para contar lo que estaba verdaderamente en nuestro corazón y poder sanar incluso heridas que teníamos de nuestros hogares. Y para la gloria de Dios, hemos caminado, hemos crecido, nos sentimos fortalecidos, tal como dijo Tito y Zoraida, o sea, no somos el matrimonio perfecto, ¿verdad? No somos la Sagrada Familia. Estamos en el camino, estamos luchando, estamos aprendiendo eh, y le pedimos siempre a Dios que nos ayude a poder ser el uno para el otro ese instrumento que nos lleve al cielo. Así que el Señor los bendiga. Eso Perdón. también, mis hermanos, hay que tomar mucho en cuenta ya en matrimonios, quizás ya con años, lo que es ya la costumbre. El necesitarse ya no es una costumbre, sino que es el deseo de compartir aún más y más y más. La costumbre viene a ser en el matrimonio que sea un matrimonio árido y muchas veces a que empiece a ser un matrimonio que cada quien vaya por su cuenta independientemente. Y para la gloria de Dios, fíjense que nosotros este año, Eduardo tuvo un trabajo fuera de San Salvador por 4 meses. Nosotros nunca nos hemos separado, ¿verdad? Sí, quizás de repente 1 semana, 2 semanas por viaje, pero esto implicaba a que Eduardo viajara toda la semana fuera de San Salvador. Miren, para nosotros fue bien difícil y de ahí le damos la gloria a Dios, lo que ha sido en este caminar, lo que le hemos permitido a Dios, a que a través de la comunicación y el poder hablar y saber que somos el uno para el otro, les podemos decir que para la gloria de Dios nos sentíamos desesperados, nos hacíamos falta, nos decíamos y nos decimos cuando no estamos nosotros, cuando pasamos días que no compartimos, que hay esa necesidad de vernos, que hay esa necesidad del contacto, de esa dependencia, de esa mirada, de ese contacto, de esa dependencia de sentirse apoyado, de esa dependencia y de esa necesidad de decir, o sea, mi vida eres tú, que yo he aprendido y todo lo que hemos caminado realmente hay un fruto después y eso es lo que quiere el Señor. Mis hermanos, tenemos que tener una dependencia conyugal. Somos una sola persona para la gloria de Dios.